¿Quién era Judas? Porque claro, para darle validez o fuerza a un testimonio, a unas palabras, hay que saber quién es el autor de esas palabras. Hay quien dice que era un escritor anónimo que utilizó el seudónimo de Judas, algo que sucedía muy a menudo en el tiempo pasado, pero también hay que entender que cómo se presenta él. Se presenta él. Si tenéis la Biblia abierta, porque vamos a utilizar la Biblia por lo menos bastantes veces, porque es un libro muy cortito, pero verdaderamente es muy interesante la información que en ella se desarrolla, ¿no? Si tenéis la Biblia, vamos a entrar en el capítulo 1, porque solamente tiene uno, y en el versículo 1. Y aquí se presenta el escritor, el autor, ¿verdad? Él dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, ¿verdad? Estas son las credenciales que presenta el escritor. Él dice que es Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Y quién es esto que nos da a entender? Primeramente se identifica como hermano de Jacobo. ¿Y quién era este Jacobo o Santiago? Parece ser que era uno de los que después de la resurrección de Jesús, Santiago llegó a ser uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Por ejemplo, en Gálatas 1:19, vamos a ir al primer capítulo de Gálatas, Pablo dice lo siguiente, él llega a Jerusalén y en el versículo 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, y aquí nos da un matiz interesante, Jacobo, el hermano del Señor. ¿Qué nos da a entender esto? Que si Santiago era medio hermano de Jesús, pues Judas evidentemente también era medio hermano de Jesucristo por parte de madre, ¿verdad? De hecho, en Mateo 13:55, si queréis tomar nota, cuando la gente identifica a la familia de Jesús, notamos los nombres que se mencionan en Mateo 13:55. Dice, ¿no es este, hablando de Jesús, el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, notad, Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas? Notamos que aquí en la relación que se da de los hermanos de Jesús aparecen precisamente este tal Judas y este tal Santiago. Por lo tanto, evidentemente, en este aspecto no cabe duda que Judas tenía razones para sentirse privilegiado, ¿verdad? Por ser medio hermano del Mesías. De hecho, lo curioso es que tanto Santiago como Judas no llegaron a ser creyentes hasta después de la resurrección de Jesús. Pero después ya fueron personas muy importantes dentro de la iglesia, especialmente, como se menciona, a Santiago, que era una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Pero algo que es interesante, que aquí Judas no dijo, yo soy Judas, el hermano de Jesús. No cabe duda que así hubiese quedado muy bonito. Qué importante soy, ¿verdad? Por lo tanto, tenéis la obligación de aceptar mi mensaje. Pero él se identifica como siervo. Él pone por delante como más significativo, en este caso, al presentar el mensaje, su identidad como humano, es decir, como una persona normal, que su identidad espiritual con Jesucristo, ¿no? Esto nos pone de manifiesto la calidad en cuanto a la humildad también de Judas, ¿no? Como prácticamente ha sucedido casi siempre en las personas maduras dentro de la iglesia, porque la madurez siempre se ha identificado, entre otras cosas, por la humildad. Y eso nos da una garantía también sobre el mensaje que transmite. Pero bueno, él en realidad entendía muy bien las propias palabras de su hermano, porque seguramente las conocería antes de aceptarlo como el Mesías, ¿no? Él dijo, por ejemplo,
esta palabra muy conocida por nosotros, dijo, el discípulo, palabra de Jesús, ¿verdad? No es más que su maestro, si el siervo, ni el siervo más que su Señor. Es decir, ahí estamos viendo que él entendió muy bien esas palabras. Al identificarse como siervo en lugar de hermano, lo que estaba mostrando es precisamente eso, que él se sentía como siervo, no como alguien privilegiado dentro de la iglesia por su relación con Jesucristo, ¿no? Y en Juan 7:5 decía lo que comentaba yo antes, ¿verdad? Porque ni aún sus hermanos creían en él, ¿verdad? Y esto era precisamente anterior a la resurrección. Ni Santiago, ni Judas, ni José, ni su hermana, parece ser que creían en él como el Mesías, ¿verdad? Pero evidentemente todas las dudas se le fueron cuando él fue resucitado. Ahora sucede la pregunta, como cada carta, cada epístola, tiene un propósito. ¿Por qué escribe esta carta o esta epístola Judas? Evidentemente él comenta al comenzar, en el versículo 3, por ejemplo, de Judas, nos da la respuesta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí está la clave. En los primeros siglos, evidentemente, aparte de las cartas que nosotros tenemos como canónicas, había comunicación entre las iglesias. En este caso, posiblemente Judas, como estaba pensando en escribir una carta de estímulo, de ánimo, a la congregación, ¿no? Precisamente enfocada en la fe de esta, ¿no? Que compartían juntos. Son cartas de estímulo, pero seguramente les llegan noticias de que las iglesias, no digo una iglesia porque no se menciona qué iglesia está escribiendo, porque parece ser que va para diferentes sectores, están sucediendo problemas dentro de las iglesias. Están apareciendo personas que están atentando, intentando extraviar a los creyentes y apartarlos de la fe que una vez habían recibido. Cuando aquí Judas menciona que él ahora los exhorta para que contiendan, que luchen por la fe que una vez habían recibido, evidentemente lo que está dando a entender del evangelio que originalmente recibieron de los apóstoles. La fe que tenían que mantenerse, porque se dio de una vez para siempre. La fe, que en este caso está hablando de las diferentes doctrinas que encierra el evangelio, es la misma siempre, no puede ser cambiada con el tiempo, ni ninguna otra persona pueden alterarla. Entonces, ahora Judas escribe para esto, animando a los hermanos a que estén atentos, para que estén al tanto de que ellos tienen una lucha verdadera, una lucha para defender la verdad de Dios. Y eso es lo que pasa ahora a comentar Judas y da las razones y los peligros a los que se estaban enfrentando. Y lo bueno de esta carta, que nos da a entender que ya desde el mismo comienzo de la iglesia, el cristiano se ha estado enfrentando, el creyente, la iglesia en sí mismo, se ha estado enfrentando constantemente a peligros. Es decir, hoy evidentemente estamos viviendo en nuestro propio tiempo, con nuestros propios problemas en las iglesias, pero tenemos que entender que esto ya sucedía desde los mismos comienzos, ¿verdad? La carta de Judas, no sé, no hay una fecha exacta en la que se escribió, pero parece ser que está entre los años 60 y 80 del primer siglo. Es decir, que solamente habían pasado muy poquitos años desde que Jesús resucitó y ascendió al cielo, cuando ya había no solamente los problemas que aquí se menciona, sino si analizamos las cartas de Pablo, otros muchos problemas, muchas herejías que intentaba introducirse. ¿Por qué? Porque evidentemente desde allá en el Génesis encontramos que hay una confrontación entre Dios o como se dice aquí concretamente, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás. Satanás siempre ha intentado encontrar o poner todos los obstáculos posibles, tanto en el pasado con Israel como ahora con la iglesia.
Y solamente es cuestión de mirar la historia de la Iglesia para entender la cantidad de herejías y la cantidad de luchas que ha tenido la Iglesia para mantener pura la verdad del Evangelio. Ya recordamos, seguramente, cuando Pablo escribe a los Gálatas. Recordamos que él comienza también hablando precisamente de un problema parecido, ¿no? De que algunos estaban introduciendo lo que se llamaba un nuevo evangelio. ¿Y qué dijo Pablo a los Gálatas? Que ni siquiera viniese un ángel o ni cualquier fuente, el evangelio original debería ser alterado, sea anatema. ¿Qué nos muestra esto? Que existía este problema ya en los primeros siglos. Juan escribe también en su primera carta, capítulo 4, ¿no? Que estemos siempre al tanto del espíritu que recibimos, de cuál es el origen, cuál es la fuente del espíritu. También advierte de la misma forma, ¿no?, a Timoteo, ¿no?, que vendrán tiempos en los que intentarán también introducir enseñanzas falsas, ¿no? Es decir, siempre está mostrándonos que deberemos estar siempre atentos. ¿Y atentos por qué? Porque como dijo Judas, nosotros como creyentes vamos a estar siempre en una lucha por mantener la fe que una vez recibimos. Y vamos a ver durante este estudio muchos de los problemas a los que se enfrentaron en el pasado y también de los que nosotros hoy nos estamos enfrentando. En el tiempo en que sucede, en el que sucede en el que se escribe esta carta, evidentemente a la iglesia estaban llegando también falsos profetas, falsos maestros. Dice que venían, es decir, posiblemente en este caso no eran de la misma iglesia, aunque también la Biblia nos dice que de entre ustedes también saldrán maestros falsos, profetas falsos, que vendrán como lobos, ¿no?, para intentar devorarnos, ¿no? Es decir, que esto nos muestra cómo la iglesia, es decir, tiene que estar atenta siempre, no solo a lo que hay, sino también a lo que viene. Muchas veces hay personas que recibimos en las iglesias, ¿no?, con los brazos abiertos, se presentan, no sé, como pastor que fue pastor de una iglesia, que fue pastor de otra. Bueno, evidentemente todos son bienvenidos, pero siempre hay que estar atento de lo que envuelve a una persona que entra nueva en una iglesia, ¿no? Porque no sabemos sus orígenes. En la Didache, que ya comenté hace unos días, también hablaba precisamente que es la enseñanza de los apóstoles. Es curioso porque estamos hablando del primer siglo y allí, aunque no estaba todavía la Biblia, ni las cartas estaban recopiladas, pero sí había instrucciones para tener en cuenta, ¿no?, para el buen desarrollo de la iglesia, ¿no? Y en este tratado, la Didache o enseñanza de los apóstoles, una de las varias cosas que menciona es el tipo de actitudes que tenemos que estar viendo cuando viene un falso, es decir, para distinguir lo que es un falso profeta y un profeta de verdad, ¿no? O un maestro falso o un maestro de verdad, ¿no? Es decir, eso demuestra que ya estaban preocupados por esta situación también allá en el pasado. Lo que sí es verdad que a pesar de todos los problemas, de todas las infiltraciones que a través de los siglos han querido y han atacado a la iglesia siempre, en promesa de Jesús, permanece. Recordamos las palabras de Jesús a Pedro, ¿no?, en el capítulo 16 de Mateo, versículo 18, y le dice, hablando de la iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Significa que aunque la iglesia a través de los siglos ha ido creciendo a menudo unida a la cizaña, como también mencionó Jesús, pero siempre la verdad del Evangelio ha venido unida a ella. Es decir, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, no puede ser quitada. Tiene que permanecer según su palabra. Y eso nos lo muestra también la historia de la iglesia. Nos lo muestra la historia de la iglesia. Ha habido corrupción, ha habido muchos problemas dentro de las iglesias,
pero hoy tenemos la palabra de Dios y tenemos el Evangelio intacto, como era en sus orígenes, ¿verdad? Ha sido preservado a pesar de muchísima persecución, a pesar de muchísimo odio. Muchísimas personas han muerto simplemente por su protección. Es decir, pero aquí la tenemos. Nunca en la historia de la humanidad se ha movido la Biblia al grado que se está moviendo hoy. Porque hoy no solamente la tenemos en papel, hoy la Biblia la tenemos en el móvil, la podemos llevar en una tarjeta, la podemos buscar en internet. Es decir, hoy está llegando la Biblia a lugares que jamás se pensaba que podía llegar. El Evangelio está llegando a personas que, si no fuese a través de las nuevas tecnologías, quizás pues no llegaría. O sería muy difícil, especialmente en aquellos países donde está prohibido, ¿no? Incluso, ya digo, que la Biblia Dios la ha perseverado y es una maravilla que hoy podemos disfrutar del mensaje intacto, tal como Dios lo inspiró, ¿verdad? Como dije anteriormente, no se menciona a quién va dirigida la carta, no se menciona nombre de iglesias, pero lo que sí se menciona a menudo, por lo que vamos viendo, muchos temas en ella que van solamente relacionados con el conocimiento de los judíos. ¿Qué quiere decirnos esto? Que evidentemente esta carta iba dirigida a cristianos judíos, porque habla de cosas que solamente los judíos conocían, que era como ya veremos, cosas que solamente ellos tenían en su cultura y que era desconocido para los gentiles, ¿no? ¿Dónde podían estar los judíos? Bueno, podían estar en diferentes. Sabemos que para ese tiempo había judíos en muchas partes, ¿no? Del Mediterráneo, ¿no? Y un poco más tarde en las diásporas, ¿no? Es decir, si la carta fue escrita después del 70, que fue destruido Jerusalén, pues habrá muchos judíos lo que se llamó la diáspora, ¿verdad? Fuera. Es decir, no cabe duda que se estaban enfrentando a diferentes problemas. Ya en tiempo de los apóstoles, es decir, casi al comienzo, recordamos que hubo problemas entre los judaizantes. Recordamos que Pablo, estando en Antioquía, llegaron unos cristianos judíos, que decían que tenían que circuncidarse, tenían que aplicar ciertas cosas de la ley, los gentiles, para poder llegar a ser cristianos, ¿no? Recordamos que pasó este tipo de controversia, se llevó a Jerusalén, fueron Pablo y Bernabé, para decidir cuáles eran los requisitos que se tenían que cumplir para ser cristiano. Bueno, no vamos a entrar en este detalle, pero lo que quiero dar a entender que ya casi al principio encontramos esta controversia en este caso, los judíos, ¿no? Donde se originó el cristianismo, evidentemente, pues tuvo mucha influencia en su desarrollo y se tuvo que luchar mucho por mantener limpio y en verdad el Evangelio. Siguiendo el mismo tema, unos poquitos años, 2 o 4 años antes de esta carta de Judas, Pablo escribe a Timoteo prácticamente advirtiéndole de lo mismo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 2, él estimula a Timoteo para que pelee la buena batalla de la fe. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es decir, la fe siempre ha sido algo que atesorar, algo que defender. Por eso Judas exhorta al creyente a librar una guerra, es decir, una contienda. Es decir, compara esta lucha como una guerra, como una pelea, donde tenemos, o como decía también Pablo Timoteo, una batalla. Así tenemos que verla, que no es fácil. A veces vamos a ir perdiendo, pero otra vez vamos a ir mejorando, pero siempre vamos a tener una lucha para mantenernos en la fe. Siempre vamos a tener una lucha, como vamos a ver también un poco más adelante. Otra cosa que yo también he notado es que no como dijo
como escribe Judas al principio, dice que la idea original era exhortarlos, es decir, y animarlos en la fe que tenían. Y yo he visto que esto, y me ha pasado ejemplos, ¿no? De personas, hermanos, que disfrutamos mucho en las iglesias, cuando a lo mejor hablamos de cosas bonitas, cuando hablamos de mensajes estimulantes, cuando damos testimonios que nos edifican, que es fenómeno, evidentemente. Pero quizás nos guste menos cuando entramos en un proyecto de mensajes donde se habla de corrección, cuando se habla precisamente de temas de cómo debemos actuar en tiempos difíciles. Es decir, que a menudo, yo recuerdo un caso de un hermano que me comentaba en la iglesia hace años, estaba dando el que aquel día, el tiempo era el pastor, estaba dando una serie de mensajes donde estaba hablando de los problemas a los que se enfrenta el cristiano. Y me comentaba este hermano, dice, yo no sé para qué venir, uno viene aquí para disfrutar, para recibir estímulo, pero bueno, también uno viene para recibir corrección, para recibir advertencia. Es decir, no vamos a ser una iglesia donde solamente nos regalen los oídos, donde escuchemos aquello que queremos escuchar. Eso no hace falta venir a la iglesia, ¿verdad? En la iglesia recibimos exhortación, pero evidentemente también vamos a recibir consejo y disciplina si llega el caso, porque a veces decimos disciplina, aunque no sea directamente a nosotros, pero sí a través de un mensaje. Es decir, porque generalmente Dios trabaja a través de las diferentes formas en las iglesias, ¿no? Y podemos ser exhortados, corregidos, estimulados o disciplinados a través de un mensaje. O a través de un hermano, simplemente en una conversación. Pero es mucho más bonito, ¿verdad?, que se nos anime, que se nos hable de lo bueno que somos, que se nos hable de lo bien que está la iglesia, pero no queremos ver la parte, aquella en la que tenemos que trabajar, en la que tenemos que estar mucho más atentos. Porque eso cuesta sacrificio, ¿verdad? Cuesta hacer cambios en nuestra vida. La Biblia, seguimos hablando del tema sobre la advertencia a través del tiempo, porque la epístola de Judas es muy parecida, si la comparáis es muy parecida al segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Es decir, hay un paralelismo, ¿no? Y se cita incluso, parece ser de un mismo libro, que es apócrifo. Lo que no se sabe exactamente cuál de las dos se escribió primera, ahí hay una serie de dudas, y hay quien dice que incluso las dos vienen, no me sale la palabra, es decir, que las dos se han basado en unos escritos que ya circulaban. Pero bueno, el caso es que la idea que llevan a cabo es la misma, ¿verdad? La Biblia, en Hechos 20, 29, 30, ya el apóstol Pablo advertía precisamente de lo que pasaría en las iglesias. Pablo, como he dicho, en Hechos 20, 29 y 30, él escribió, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Un mensaje, es verdad, no creo que fuese muy estimulante ni de mucha exhortación para que lo escuchaba, ¿no? Porque dice que entre ellos mismos y de la misma iglesia, de hermanos que están con nosotros, en aquel tiempo, como puede pasar en nuestro tiempo, serían donde saldrían estas personas que tendrían una apariencia de buenachones, pero por detrás dice que serían como lobos rapaces. Y es curioso, ¿sí? Adelante. Una de las cosas interesantes detrás de esto es que hay algo que mucha gente no sabe, y es que, por ejemplo, el fundador de los Testigos de Jehová, el fundador de los mormones, eran evangélicos. Gente conocía la Biblia. ¿Y dónde está la cuestión? Eran de esos iluminados a los cuales nadie podía corregir. Así terminaron. Esa es la cuestión. Pues sí, Esa es la cuestión. Gente que cree que tiene el teléfono del cielo y lo que
porque Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y empiezan a desviarse, y cuando se dieron cuenta no tienen nada que ver con el Evangelio. Ese es el tema. Efectivamente, empiezan en lugar de darle gloria a Dios, a veces sin darse cuenta, terminan dándose la gloria a ellos mismos. Lo sé por experiencia. Hemos visto lo que Pablo nos enseñó, pero es que en propias palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando todavía él estaba en la tierra, es decir, cuando él estaba todavía en su ministerio terrestre, él ya advertía a los apóstoles, un poco antes de su muerte, que después de esta, es decir, después de la muerte, notad lo que dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen como ovejas, pero son lobos rapaces. Evidentemente, ¿qué quiere decirnos esto? Que los peligros en la iglesia, los peores peligros que pueden venir a una iglesia no vienen de frente, vienen disimulados, vienen disfrazados. Porque evidentemente es como la propia persecución. Cuando tenemos una persecución directa estamos más preparados que cuando sutilmente nos enfrentamos a prueba de fe que a veces podemos caer sin darnos cuenta. Porque es la sutileza de Satanás la que llega a entrar, ¿verdad? Por la que se llega a entrar en la iglesia. Lo pone aquí muy fácil. Ovejas. Bueno, cuando hablamos de ovejas muchas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, sabemos a quién se refiere, ¿verdad? Ovejitas. Muchas veces se refiere a los miembros de una iglesia, ¿verdad? A sus seguidores, a sus discípulos. De hecho, recordamos ya hablando del juicio, al final dice: las ovejas las pondré a mi derecha y las cabras a mis izquierdas, ¿verdad? Pues claro, una oveja es dócil, mansa, sigue firmemente a su amo, al pastor. ¿Qué pasa entonces? Que claro, para entrar en una iglesia tiene que mostrar estas características. Tienen que mostrarse personas que están interesadas en uno, personas que manifiestan en principio buenas cualidades, hasta que te entrampa. Empiezan a sentirse carismáticas y de esta forma llega a menudo a crear grandes divisiones en las iglesias. Y ha habido muchos casos que las iglesias han terminado efectivamente divididas por la sutileza precisamente con lo que se presentan en la iglesia. En estos textos que hemos leído, tanto de Hechos de los Apóstoles como de las palabras de Jesús, vemos que aquí se menciona tanto a pastores, maestros y profetas. Evidentemente, este grupo de personas son personas que tienen liderazgo. Y a veces son los que más cuidado tenemos que tener. Son los que más cuidado tenemos que tener. Porque como ovejas que somos, a veces ponemos toda nuestra confianza en el pastor. Me refiero en general a estos líderes, sin tener en cuenta sus enseñanzas. Y es una forma terrible de desviarnos. Yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo es posible que hoy, dentro de aquellos que se llaman evangélicos, puedan haber iglesias donde se esté abusando de forma tremenda de los propios discípulos y no se den cuenta? Es increíble. Si notamos, las mayores iglesias son aquellas que están más apartadas de la palabra. Paren de sufrir la prosperidad. Podemos seguir hablando sin nombre, y nos damos cuenta precisamente que cuanto más apartan, parece que a la carne más nos gusta. Pero en el... ¿sí? ¿Nada? Sí, justamente eso. Paul Washer es un pastor americano que él dice siempre que este tipo de mensaje del Evangelio, de la prosperidad y de una vez que llegué al Evangelio, todo te va a ir bien, siempre va a ser joven, siempre va a ser más lindo, va a tener mucho dinero y todo eso, lo que atrae es a personas carnales. Esa es la cuestión. O sea, porque la invitación del Evangelio es totalmente lo contrario. Entonces llegan personas, ¿qué personas? Carnales. Y después son, con el paso del tiempo, son líderes. ¿Cómo? Carnales, también. Ese es el tema. Exactamente. Sí,
Y el caso es que, sí, sí, Berta, un momentito, te abro. Berta, dime. Tienes que abrir el audio, Berta. Berta, abre el audio abajo, a la izquierda. Abre el audio abajo a la izquierda porque no te oímos, Berta. Ups, quitó el video. Sí, Profesor, pero si me está escuchando no importa. Quiero que... ahora sí te escucho, pero también te quiero ver. Ya. No, es que yo quería que me expliques un poco porque tengo una prima hermana que Sí. no sé por qué hace énfasis en Cash Luna. Y yo tengo entendido que Cash Luna es uno de esos pastores que entra bonito, disfrazado. Y eso quería que me explique. En realidad no sé quién es y qué es lo que es, cómo es su mensaje. ¿Me entendiste? Sí, sí, sí. Absolutamente. Hay mucho Cash Luna, ¿eh? Hay muchos Cash Luna. Sí, Cash Luna particularmente, es decir, cuando uno mira las enseñanzas, es un buen predicador, Sí. es una persona muy carismática, pero cuando uno mira por debajo de lo que hay en sus mensajes, yo recuerdo un mensaje en particular donde él defendía a Simón el Mago, porque Simón el Mago era el inteligente que aprovechaba los dones para enriquecerse. Claro, eso es lo que él practica, esa es la gran cuestión. Es decir, que él predica el Evangelio, sí, pero, o sea, por eso es muy interesante que uno tenga que tener mucho, mucho cuidado en que, voy a ver en YouTube, y miro ahí, predicación de YouTube del Evangelio, vos ponés, ¿quiénes son los que más visualizaciones tienen? Cash Luna, Maldonado, vos lo escuchás predicar. Y honestamente hay algunas cosas que a mí me hacen doler la cabeza, no tienen nada que ver con el Evangelio, pero nada que ver con el Evangelio. Claro, ¿Por qué? casos, ¿no? Porque en el Evangelio el centro es Cristo, no el ser humano. En el Evangelio lo importante es la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y lo que esta gente hace es precisamente alimentar la carnalidad de las personas, que creo que lo dice José, vos que tenés ahí Judas, fíjate el que dice Judas 16, mirá lo que dice ahí, me parece que es 16, cuando dice que estos predicadores que hacen, vos sos el conquistador, vos... Estos son murmuradores, Sí, son querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Este es Cash Luna. tal cual. Cash Luna. ¿Sí? Yo siempre, en mi experiencia, no solamente como evangélico, sino en general, Que engaña a mucha gente. Mucha gente. lo que he visto, y la Biblia lo dice, y vamos a hablar un poquito, ¿no? Pero en realidad, las personas que siguen a este tipo de personas, es decir, los creyentes que siguen a este tipo de pastores, o como se llaman algunos apóstoles o profetas, prácticamente la Biblia dice que son indoctos. Es decir, que no tienen el conocimiento. Y entonces uno se guía por las palabras, por las bonitas predicaciones, porque te prometen bendiciones presentes. No te hablan de pecado. No te hablan es decir, de esfuerzo grande por acercarte en tu personalidad a Cristo, ¿no? Entonces, claro, eso te llama la atención porque todos son bendiciones, ¿no? Predicaciones como yo he escuchado de Maldonado, como has dicho tú, y de otros más, diciéndote, como somos hijos del rey, tenemos que vivir como reyes. ¿Dónde dice eso la palabra? Somos hijos de Dios, pero no somos, es decir, no somos hijos de Dios, pero no tenemos ni el poder ni la cosa de Dios. Aunque somos hijos del rey, en este mundo no está nuestro reino. Como no está nuestro reino en este mundo, no podemos vivir como reyes. La Biblia nos dice que más que reyes somos forasteros. Y si somos forasteros, no podemos arraigar nuestras vidas en este mundo, apegándonos a las cosas de este mundo, porque no es este nuestro reino, ¿no?
Aquí somos extranjeros. Con una residencia temporal, como nos pasa cuando nos movemos de un país a otro, pero en el fondo todos somos extranjeros. Por lo menos el que es creyente de verdad. Porque, como se dice en la carta a los hebreos, los hombres y mujeres de fe del pasado miraban como su casa o su residencia, no en la tierra, sino lo que le daba la fuerza y lo que le daba la confianza y lo que le hacía aumentar su fe era la esperanza que tenían de su mansión en los cielos. Digo mansión porque por muy pequeña que sea, con que esté en los cielos, y seguramente no será mala. ¿Cómo haría ahora Judas para llegar a estas personas? Evidentemente utilizaría la Biblia. A veces las palabras puede ser que se vuelen, que no las captemos, que no las entendamos. Pero a veces son más fuertes los ejemplos. Sobre todo ejemplos que ya conoces. Y sobre todo los resultados de un proceder. Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 11, creo que es, él le dice, empieza a hablar de lo que pasó al pueblo de Israel allá en el desierto después de salir de Egipto, los juicios de Dios sobre ellos. Y Pablo, en ese capítulo 10, versículo 11, dice que todos estos ejemplos fueron escritos para amonestación a nosotros, a que el fin del tiempo habían llegado, parafraseando. Es decir, los ejemplos nos ayudan a ver los resultados de ciertas conductas, porque las palabras, si no lo hemos experimentado, posiblemente no las entendamos. Y aquí coge el discípulo Judas y empieza a hablar de diferentes ejemplos. Por ejemplo, voy a leerlos a partir del versículo 5. Mas quiero recordaros, es decir, bueno, voy a empezar desde el 4. Dice, porque algunos hombres ya estaban dando la advertencia, ¿verdad? Ya estaban dando la advertencia del problema que sucedía en las iglesias. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, como hemos visto, sutilmente, y dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Me voy a parar un poquito en este texto, porque aquí me llama mucho la atención la palabra que dicen que estos hombres, una de las características que muestran, eso tiene que ser internamente ellos mismos, que convierten la gracia o la bondad inmerecida de Dios en una razón para el pecado. ¿Qué significa esto? Evidentemente, como algunos decían, y yo he escuchado decir también, que a mayor pecado, mayor gracia, ¿no? Por lo tanto, si nosotros no somos salvos por obra, sino que es por gracia, evidentemente el pecado de la carne no tiene ninguna consecuencia. No tiene consecuencia. ¿Por qué? Porque yo estoy salvo por gracia. El pecado no importa, ¿no? Pero Pablo no dijo eso cuando escribió a los romanos, porque sucedía precisamente esta misma característica también, ¿no? En Roma. Pablo, por ejemplo, en Romanos 6:1, y esto es importante que siempre lo notemos, porque a veces puede que nos deslicemos un poco o mucho simplemente mirando la parte de la gracia y no del pecado, ¿verdad? Evidentemente la gracia que Dios da está fundamentada en su amor, ¿verdad? Y en Romanos 6:1, a ver si lo cojo. Notad las palabras de Pablo precisamente en esta carta a los romanos. ¿Qué podemos? 6:1. No, espera, si la tengo aquí, pero no veo el 6. Aquí dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Palabras de Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Pero Pablo, ¿qué contesta? Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es evidente que cuando uno acepta a Cristo, lo acepta como su Señor. Es decir, nuestra vida ya no puede ser la que era. Si yo acepto la gracia de Dios, no puedo pisotear su propia gracia actuando en contra, desobedeciendo su principio, su voluntad, sus mandamientos. ¿Por qué? Porque yo ya he muerto al pecado. El que nace de nuevo dice que nueva criatura es, ¿verdad? Por lo tanto, no puedo ser el mismo. Y el que piensa que es salvo, siguiendo la misma persona que era, está en la misma situación que antes, por mucho que haya hecho la profesión de fe. Porque la salvación se manifiesta por la obra que hace en tu vida, por la obra del Espíritu. Es decir, si somos de la carne, si somos carnales, viviremos según la carne. Pero si somos del Espíritu, tendremos que manifestar el fruto del Espíritu. Evidentemente, esto no significa que no pequemos. Ya nos dice también Juan, ¿verdad? Que si pecamos, tenemos ahí un abogado con el Padre, ¿verdad? Que es Cristo. Pero no podemos vivir. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Y el que piensa de esa forma, como hemos leído, que la gracia es precisamente el salvoconducto para una vida de pecado, está diciendo eso precisamente. Que uno es salvo por la gracia de Dios, por lo tanto, no importa lo que hagamos según la carne. También era un tema que ya se estaba introduciendo en el tiempo de la parte final del primer siglo, que era el gnosticismo, ¿no? Hablaré un poco más adelante, pero para que tengáis una idea, el que no lo sepa, el gnosticismo era, es decir, dentro del gnosticismo se creía en cristianismo gnóstico, pero evidentemente no tenía que ver ni mucho ni poco con lo que es el evangelio de verdad, ¿no? Pero ellos creían que la carne era mala, que lo bueno era el espíritu. Por eso ellos no aceptaban a Cristo en la carne, porque Dios no puede estar en algo malo como en la materia, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues como para ellos la carne es mala, para ellos la carne va, por decirlo así, separada del espíritu, pues mira, yo controlo mi espíritu, pero mi carne que haga lo que quiera, es mala. Y era una excusa, ¿verdad?, para seguir un proceder inmoral. Por otro lado, el gnosticismo, aunque no vamos a entrar en más detalles, pero eso nos ayudará a entender muchas de la advertencia que encontramos en el Nuevo Testamento, tenían que ver precisamente, como he dicho antes, negar a Cristo, especialmente la carne. Y por otro lado, ellos pensaban que la salvación venía no a través de Cristo directamente, sino a través de un conocimiento extraordinario revelado a algunas personas. Es decir, esa era la idea más o menos gnóstica, ¿no? Le daban mucho fundamento a un conocimiento superior. Y evidentemente se apartaban por completo de lo que era el Evangelio. Pero sobre todo, la idea que tenía entre cuerpo y carne. Por ejemplo, Juan, en su primera carta, parece ser que dirige muchas palabras a esta clase de cristianos, los gnósticos, el gnosticismo. Es decir, que ya, como vemos, esta era otro de las sectas o movimientos que ya en los primeros tiempos de la Iglesia se estaban estableciendo. Ahora, siguiendo lo que estábamos comentando de cómo son los incautos, aquellos que son los que más fácilmente son llevados a la deriva por esa falta de conocimiento, tenemos que tener en cuenta lo que sucedía con los cristianos de Berea. ¿Recordáis? Cuando Pablo dice en Hechos 17:11 que son más nobles que los de Tesalónica, porque cuando reciben la palabra, ¿qué es lo que hacen? La examinan, para ver si lo que dicen era o no verdad. Porque si miramos el Nuevo Testamento, porque evidentemente cuando los bereanos hablan de esta forma, no existía todavía lo que era la Biblia que tenemos hoy, pero sí existía el Antiguo Testamento. Y si nos damos cuenta, generalmente los apóstoles utilizaban mucho el Antiguo Testamento para darle el cumplimiento del Nuevo. Es decir, cuando uno te da una profecía y un cumplimiento, tenemos que mirar si es verdad si era verdad eso o no. Igual nosotros, cuando recibimos un mensaje, no lo aceptemos simplemente porque sea muy bonito.
o porque nos llene de emoción, sino miremos la luz de la palabra. A ver si ese mensaje es de Dios o no es de Dios. Como decía, perdón, iba a leer los versículos 5 y 6. De Judas, ¿no? Sí, Judas. Más quiero recordar. No, dije que íbamos a leer este texto para entender cómo el apóstol, en este caso Judas, utiliza ejemplos del pasado para mostrar los resultados de un proceder, ¿verdad? En este caso de un mal proceder. Y utiliza varios ejemplos. Notad lo que dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido decir, algo que ellos ya sabían, quiero recordaros lo que ya sabéis, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, aquí vemos diferentes ejemplos. Pero bueno, yo os propongo una cosa. Como prácticamente estamos empezando la carta de Pablo, la carta de Judas, y llevamos casi una hora, ¿qué os parece si lo dejamos aquí? Antes de entrar a los ejemplos y las consecuencias, y lo continuamos en un próximo estudio. ¿Os parece? Porque si no, nos iba a llevar mucho más tiempo entrar ya en estos detalles. Bien, pues si queréis, yo voy a abrir, y como siempre, Yo creo que sería bueno que de pronto por ahí, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. yo decía, ahora, estoy abriendo porque o tú tenías el control, o tenías tú, ¿no? El control. Sí, ya. Ya decía yo desde aquí. No, eso iba a decir, que lo vamos a dejar aquí. No sé si tenía alguna pregunta, porque prácticamente lo que hemos hecho ha sido la introducción. Mira un poco el marco de circunstancias de lo que eran las iglesias en el pasado, en el primer siglo. Después vamos a entrar en el paralelo, ¿verdad? De cómo también nos afecta a nosotros en nuestro tiempo. Vamos a entrar un poquito en los detalles de estos ejemplos, ¿no? Qué efecto podía tener y cómo es también el apóstol, en este caso no el apóstol, sino el discípulo Judas, utiliza también ejemplos o información de dos libros apócrifos, que después también podemos hablar un poquito de esto el próximo estudio que hagamos, ¿vale? Ahora, si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo, Daniel está abriendo los micros. Sí, yo estaba viendo aquí Tiago y Mami, que mandó un saludito para todos, y pienso que ahora, como no le hemos visto, he visto solamente la fotografía. Sí. A ver. No ha habido mucho. Vamos a ver. Será Michelle, que está ahí, la esposa de Wilson, estos hermanos brasileros. Pienso que debe ser ella, pero no lo sé. ¿Eres tú, Michelle, ahí que está con Tiago y Mami? Tiene el sonido quitado, ¿no? Sí, tiene el sonido quitado. A ver, te doy para que reiniciar el audio. A ver, espera, Susi, tenés que reiniciar el audio, amor. Anda a la pantalla abajo a la izquierda y dale clic en el micrófono. No, todavía no. En tu pantalla, amor, buscar. Ahora sí. Creo que es María, la pareja de Jonathan. Ah, es María. Sí, creo que sí. No sé porque
Mami es... Hay un montón de mami aquí, no lo sé. Creo que es María. Ajá. Es Tiago. Ah, perfecto, perfecto. Ok. Me estaba quedando sin carga en el ordenador, por eso que disculpe. Salí. Ok. Como es sí, yo creo que es una buena idea, lógicamente, para ver todo lo que es la carta de Judas es muy interesante y bueno, es un tema muy polémico porque creo que uno de los errores que se cometen, y fundamentalmente aquellas personas que han tenido malas experiencias en este aspecto, es precisamente de meter a todo el mundo dentro de la categoría de lo que está hablando Judas. Es decir, así como de pronto oímos a, no lo sé, algunas mujeres, por ejemplo, que dicen, todos los hombres son iguales. No son iguales todos los hombres. Hay hombres con ciertas características y otros que... O también hay hombres que dicen, todas las mujeres son iguales. No es cierto. No es cierto. Pero por eso yo creo que es importante en este aspecto lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó. Para mí, la base de todo lo que nosotros vivimos en la iglesia tiene que estar necesariamente arraigado en lo que Jesús enseñó. Y él dijo muy claramente, cuando habla de los falsos maestros, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Y los frutos de los cuales habla Jesús no son los frutos de juntar multitudes porque donde hay mucha gente ahí está Dios. No. Con concierto de rock hay de pronto 100.000 personas, no quiere decir que Dios esté ahí. Y bueno, pero si la iglesia crece, quiere decir que Dios está ahí. No. Absolutamente no. Daniel, perdona. Dice la Biblia, hablando de este tema, yo siempre pienso que el camino que lleva a la vida es corto y son pocos. De hecho, entran muchos. Es decir, que cantidades no podemos justificarlas. No, desgraciadamente el tiempo en el que vivimos, por eso yo creo que es importantísimo, antes de leer cualquier situación, conocer los tiempos que vivimos. Los tiempos que vivimos son tiempos muy complicados, porque muchas veces parámetros que el mundo tiene como correctos, si yo los traslado a la iglesia, cometo un error enorme, porque yo recuerdo que hace unos meses, el año pasado me parece que fue, o este año el invierno, no me acuerdo, no, este año el invierno, me invitaron a una reunión de pastores aquí en Milán, y bueno, yo compartí la palabra y conté la historia de un pastor que, bueno, él era muy usado por Dios, que Dios lo usaba con milagros y prodigios de una manera impresionante, siendo muy joven, y que de pronto, bueno, eso hacía que hubiera multitudes que lo seguían. Y hablamos de miles, ¿no? Y bueno, en un determinado momento tiene problemas con la justicia, y empezaron a abandonarlo uno, el otro, y bueno, y los que eran multitudes de pronto se convirtió en un pequeño grupo y muere muy joven, y prácticamente solo. Y uno se pregunta cómo uno podría llegar a... O sea, ¿qué palabra uno le puede dar a un ministerio que termina de esa manera? Que habiendo tenido multitudes, habiéndolo Dios usado para hacer milagros y para realmente establecer de manera correcta el Evangelio, de pronto tiene problemas con la ley, muere joven y solo. ¿Cómo podemos llamar a ese ministerio? ¿Qué nombre le podríamos dar? ¿Qué les parece que ha sido el resultado de ese ministerio? ¿Cómo? No, pastor, pienso que no sé, que no ha sido de Dios, no ha sido un llamado, no puedo
entender. Un fracaso. Un fracaso. Ujú. ¿Alguna otra opinión? Eunice, Marilú, Berta, Claudia. Ahí viene Eunice, a ver qué le vamos a dar para reiniciar el audio. Ahora sí. No sé si la palabra correcta es pena, da pena, Da pena. tristeza. Que Dios te haya puesto en ese lugar, con esas posibilidades, con esas capacidades y en un momento de tiro por aquí, se vaya todo al garete. Ujú. No sé, un sinsentido. Un sinsentido. Ujú. Marilú, Berta, Claudia. Bueno. Vosotros habéis oído hablar. Así está acabando. Vosotros habéis oído hablar de ese líder. Muy joven, murió joven, solo y teniendo multitudes. Su ¿Y el vida la nombre? cuenta. ¿Cómo? El nombre, pastor. Su vida la cuenta Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo terminó Jesús? Tuvo problemas con la ley. Y realmente da pena, como dice Eunice. Es un fracaso. ¿Por qué? Porque lo miramos con los ojos del mundo. Ese es el gran tema. ¿Cómo va a morir joven? Yo me recuerdo en una oportunidad, un pastor de estos que predican que vos sos siempre lindo, que nunca se le va a caer el cabello, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? Él decía que qué tonto fue Juan el Bautista. Qué tonto fue Juan el Bautista, porque si él se hubiera callado respecto a la cuestión de la mujer de Herodes, muy probablemente él habría podido ser uno de los discípulos de Jesús. Y yo decía de pronto, ¿y qué opinión tiene Jesús de Juan el Bautista? El más grande de todos los hombres nacidos de mujer. Sí, pero por eso, porque el reino de Dios no tiene que ver con los parámetros del mundo. Esa es la cuestión. O sea, nuestro objetivo no tiene que ser famosos, sino ser fieles. No tiene que ser que la gente nos aplauda, sino que Dios diga buen siervo y fiel. Después, si hay mucha gente, gloria a Dios. Pero muchas veces los parámetros del mundo están dentro de la iglesia. Y de pronto, con la idea de que tenemos que llegar a más personas, tenemos que juntar más dinero, es como que se hace un poco más líquido el mensaje, cosa que no ofenda. Y no digo que tenemos que estar todos los días con un palo, porque el Evangelio fundamentalmente es gracia, es perdón, es reconciliación, es consolación, es amor, es justicia, es corrección, es bendición, es orientación. Todo eso es el Evangelio. Entonces, indudablemente, este problema de Judas es un problema tan viejo como el Evangelio, y uno tiene que necesariamente saber, y siempre tengo presente algo que hablábamos en una oportunidad con el pastor Marcelino, y él me dijo una frase, y bueno, yo la he usado muchas veces, que él dice que en una oportunidad el Señor medio como que le tiró la oreja, porque le dijo, tú has hecho muy bien tu trabajo ayudándole a los hermanos a relacionarse entre ellos, pero le has enseñado poco a que se relacionen conmigo. Y en realidad, ¿cuál es la cuestión? Yo no estoy en contra de la comunión de la iglesia,
al contrario, o sea, la defiendo, es una familia para mí. Pero cada uno de nosotros tiene que tener una conexión en forma de cruz, una conexión vertical con Dios, todos nosotros. No puede ser que de pronto Mariluz perciba que si yo no estoy, ella no puede orar. O que Eunice diga, bueno, no, yo voy a orar por sanidad, pero si no ora Daniel, Raquel no se va a sanar del dolor de garganta, por ejemplo. No. Cada uno de nosotros tiene que tener esa conexión vertical con Dios y la conexión horizontal entre nosotros. ¿Para qué? Por lo que dice Judas. Precisamente por eso que dice Judas. Para que juntos defendamos la verdad. Juntos defendamos la verdad. Esto, pastor, esto me parece que no va. Yo vivo diciéndole, y lo he dicho a vosotros, si yo estoy equivocado en algo, convénzanme, por favor, pero con la Biblia. Con la Biblia. ¿Yo me puedo equivocar? Sí, claro que sí. Pero con la Biblia yo quiero ser corregido. No porque un ángel del cielo bajó y le dijo tal cosa. Con la Biblia. Entonces, esto que queremos hacer los días jueves, de estudiar y de profundizar, para mí es la receta de la iglesia. Debemos predicar el Evangelio claro, concreto, de un estilo de vida conforme a la enseñanza de Jesús. Y no creer cualquier cosa. No. Creer solo lo que realmente la Escritura aprueba. Pasa por ahí. Aquí me dice que mi conexión está baja. Pues se te escucha bien. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Susana me acaba de decir que se le cortó, se me cortó nomás la computadora, se olvidó de enchufarla. Sin batería. Se olvidó de enchufarla. Bueno, es la edad, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno. Bueno, muy bien, gente. Si el Señor nos lo permite, con la mayoría de vosotros nos vamos a ver el próximo domingo. Orad por mí, por mi regreso. El sábado a las 7 de la tarde, más o menos, salgo para Málaga. 9:30. ¿Cómo? ¿Viene directo esta vez? ¿Viene directo o hace...? Sí. Encontré un vuelo directo y, bueno, lógicamente salgo por eso vuelvo el sábado. Encontré este vuelo directo, era solamente el día sábado, en ese horario, y digo, bueno, me voy en ese horario, listo. ¿Por qué? Porque honestamente el viaje de ida fue una pesadilla. Llegué a las 11 de la noche al aeropuerto de Budapest y salí a las 11 de la mañana del otro día del aeropuerto de Budapest. 4 horas. 12. Para un hombre de 60 años ya entrado en la tercera edad. Gente, les mando un abrazo, oramos. Eunice, ¿puedes orar para cerrar, madrecita? ¿Puede ser? Ahí está. Okay. Sí, Señor, gracias por el tiempo de poder compartir de tu palabra, Señor, que es alimento para nuestra vida, para nuestro espíritu. Y como siempre, Señor, ayúdanos a poner de tu palabra cada día en nuestras vidas, en práctica, Señor, con nuestra relación con los demás y que seamos de luz, Señor. Amén. Podamos crecer en ti, Señor, y cada día estar más cerca de lo que quieres para nuestra vida, de tu propósito. Sí. Enséñanos, Señor, por dónde tirar a cada minuto, a cada decisión, que te tengamos presente y lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Pedimos por el viaje de Daniel, Señor, acompáñale, que todo vaya bien y que nos podamos ver el domingo, que es tu voluntad. Gracias por todo, Señor. Amén. Muy bien, familia. Un abrazo enorme para todos. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho y nos estamos viendo por las Españas. Yo mismo. Bendiciones, gente. Saludos. Chao. Bendiciones. Dale saludos a Sam.